Hola a todas, bienvenidas a Crochet Moderno. Hoy les voy a enseñar a tejer esta bonita falda. Voy a intentar explicarla para todas las tallas, espero me entiendan. Ya saben, si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones, compartan. Vamos con el paso a paso. Los materiales que voy a utilizar esta vez es hilaza. Esta está gruesecita, utilicé de esta que es Sinfonía. Trae 100 gramos la bolita o 200 metros. Se teje con un gancho del 3. De estas bolitas de 100 gramos me llevé casi 4. Yo las hice en 3 colores, así que ocupé negro, gris y blanco. Fueron casi 400 gramos o casi 800 metros. Pero ya saben que pueden utilizar la hilaza que quieran. También utilicé, ya saben, el gancho del número 3, que es con el que se teje la sinfonía, tijeras, aguja lanera y cinta de medir. También vamos a utilizar un cierre como de 15 centímetros más o menos. Vamos a iniciar esta falda de arriba de la parte de la cintura y como yo tengo 3 colores y arriba es blanco, voy a iniciar con el hilo blanco. Esto es para todas las tallas. Van a ser 11 cadenas, 11 cadenitas. Así sea falda de niña o ya si ven ustedes que la parte de la cintura queda muy ancha, haciendo 11 cadenitas al principio, pues pueden hacer menos, o si quieren una cintura más ancha, pueden hacer más cadenitas, pero en mi caso voy a empezar con 11. Van 8, 9, 10 y 11. Esta última, la 11, no la vamos a saltar y vamos a iniciar aquí haciendo punto bajo. Entonces vamos a regresar haciendo 10 puntos bajos, porque nos saltamos la cadenita número 11 y regresamos con 10 puntos bajos. Después de que regresas y ya haces tus 10 puntos bajos, haces cadena, giras y regresas igual con 10 puntos bajos. Y así vas a continuar y vas a tejer haciendo 10 puntos bajos en cada vuelta. Una vez llegas de nuevo al final de la vuelta, haces lo mismo, cadena, giras y donde va aquí el primer punto, inicias el primer punto bajo. Esta tirita la vas a seguir tejiendo. Ve, este es el ancho que queda. Si tú quieres una cinturilla más ancha o más angostita, haces más o menos cadenas al inicio. Y vas a tejer esto hasta que la tengas de larga que cubra toda tu cintura. Dependiendo de la medida de tu cintura, tejes de larga toda esta. Una vez tengas ya tu tejido tan largo que alcance a cubrir bien todo alrededor de tu cintura, si lo van a ir haciendo por tallas, más o menos en las tallas estándares, que si vas a hacer la chica, tejas 65 centímetros de esta, mediana 70, grande 77 y extra grande 84. Pero pues yo les recomiendo que mejor tomen la medida de quién va a hacer la falda, porque ya saben, tejido a crochet es hecho a la medida. Pero igual, una vez tienen ya toda su cinturilla completa, terminamos aquí de este lado. Vamos a hacer puntos altos y vamos a rodear con puntos altos toda esta parte de aquí. Esta no la vamos a cerrar, ya que para cerrar esta falda vamos a coser un cierre. Entonces un cierre va a ir cosido por esta parte aquí. Por eso la vamos a tejer así sin cerrar. Entonces para rodear todo, vean que aquí están los hoyitos de cada vuelta. Se alcanzan a notar bien. Un hoyito queda más apretadito que el otro, pero aquí están, uno por vuelta. Entonces en cada uno de esos va a ir un punto alto. En este primero tejemos punto deslizado hacia acá y hacemos 3 cadenas que contarían como el primer punto alto. 3 cadenas. Pasamos al siguiente, aquí está,
y hacemos punto alto. Pasamos al que sigue, aquí, y de nuevo punto alto. Y así vamos a recorrer con punto alto hasta acá, hasta esta orilla. Ya que recorrieron con punto alto hasta acá, hasta esta orilla, vamos a hacer de nuevo 3 cadenas y vamos a regresar otra vez igual con punto alto. 3 cadenas, giramos. Estas 3 cadenas son el primer punto de este, aquí. Entonces vamos a hacer acá el siguiente punto alto. Y así de nuevo vamos a recorrer con punto alto. Vamos a hacer 3 vueltas más para tener en total 4 con esta de puntos altos. Esta que hicimos sería la primera, esta que vamos a hacer la segunda, así regresamos con una tercera y hacemos una cuarta. 4 vueltas así de puntos altos. Cuando ya tienen sus 4 vueltas completas, las 4 van a dividir su tejido en 6 partes. Vean acá como el cierre va a ir por la parte de atrás, se acomoda así, justo que cierre en la parte de atrás, y vas a hacer la primera división a la misma altura de cada lado, una de este lado y otra de este lado. Las otras quedarían como en la orilla, en la esquina de la falda, una acá y otra acá, van 4, y las últimas 2 acá de este lado a la misma altura, para que tengamos así 6 divisiones. 3 y esta y esta. Esas divisiones ya las marcas con una hebrita, con un marcador o con lo que tú veas que te sirve, y vamos a seguir tejiendo aquí con punto alto. Vamos a hacer nuestras 3 cadenas, que sería el primer punto de inicio, y después vamos a continuar con puntos altos hasta llegar a la primera, hasta el primer punto marcado. Hasta ahí todo normal con punto alto. Una vez que llegas ya al primero marcado que tienes, ese también lo vas a tejer. Ese sería el último que haces aquí en punto alto normal, y después de hacer este vas a hacer 10 cadenas. Estas 10 cadenas también son para todas las tallas. Nada más si haces una falda para una niña, entonces sí serían 8 nada más, pero si son faldas de adultos serían 10 cadenas. Van 9 y una 10. Tomamos lazada y vamos a continuar igual con punto alto en el siguiente punto. Ve, hicimos aquí donde estaba nuestra primera marcación 10 cadenas, y aquí luego en el que sigue seguimos el punto alto, y así vamos a hacer esto en cada marcación que hicimos. Vamos a recorrer de nuevo con punto alto normal, todo punto alto normal, hasta llegar al siguiente punto marcado, que es de este lado, y vamos a volver a repetir lo mismo, 10 cadenas, y después seguimos el punto igual en el que sigue. Así es como se va viendo. Ya tejí todos los puntos altos hasta este de la marca. No le he quitado la marca, pero ahorita se la quito. Entonces después de ese igual lo mismo, 10 cadenas, tomamos lazada y el punto alto en el punto que sigue, aquí. Así van a ir quedando conforme lo vas tejiendo, y así lo vas a hacer las 10 cadenas por las 6 marcas. Procura que sí te queden a la misma altura, que haya el mismo espacio de esta, de esta, y pues acá al cerrar tiene que haber el mismo espacio de esta hasta esta. Así vamos a continuar toda la vuelta. Cuando ya terminaste con las 6 ampliaciones, así las 6 que hicimos, llegas a la orilla de acá. Entonces es lo mismo, regresarte, y al momento de que llegas aquí a tejer el último punto y que empieza esta, entonces vas a hacer 10 puntos altos que irían en estas 10 cadenitas, un punto por cadena. Igual tomas lazada y empiezas a tomar una cadena, una por una, hasta que agarres las 10 cadenitas
y hagas los 10 puntos altos aquí. Y cuando tienes esos 10 puntos altos vas a seguir tejiendo de igual manera toda la vuelta con los puntos altos que están acá. Vas a hacer estos 10, haces los puntos altos, acá de nuevo haces los otros 10 y así continúas toda la vuelta. Y cuando terminas esta vuelta de aquí, regresas con otra para que ya después de aquí de la ampliación tengamos 2 vueltas más. Va a ser igual todo punto alto. Una vez que ya tenemos nuestras 2 filas hechas, ve de que hicimos aquí el aumento de 10 cadenas, ya tejimos 1 y 2. Si ustedes están tejiendo con algún hilo más delgado que les vaya quedando más chiquito, vean que la medida de lo que fue la cinturilla con 10 puntos a mí me quedó de 4.5 centímetros. Que la medida hasta donde hice aquí el aumento de 10 cadenas fue de 3 centímetros. 3.5 centímetros. Y que la medida de donde vamos a empezar los bolsos desde arriba es hasta tener pasadito de 10 centímetros. Entonces ya ustedes van checando si sus medidas concuerdan o por tejer con un hilo más delgado a ustedes les está quedando más pequeñito, entonces van haciendo ustedes más vueltas nada más. Cuando vas a empezar las bolsas, como les digo, después de aquí de tener un pedacito amplio de lo que es ya esta parte donde hicimos las 10 cadenas, así, ya vamos a iniciar las bolsas. Para eso, vean que aquí es de donde va a ir su cierre. Van a hacer una marcación de este lado y otra de este, para que quede toda una mitad por acá y toda la mitad por enfrente. Cuenten los puntos para que les quede bien exacto a la mitad. Y van a tejer primero solo por enfrente y solo por acá atrás, para que quede abertura de este lado y de este lado y por ahí hacer la bolsa. La parte que sigue de las bolsas por enfrente es sencillo porque solo vamos a iniciar a tejer desde acá, desde un marcador, haciendo punto alto hasta el otro marcador y así regresas con punto alto y así vas a tejer un pedacito como de 10 centímetros que sería la parte de donde van a ir las bolsas. Entonces esto es sencillo. Igual también si vas a hacer cambio de color, primero checa qué tamaño va a tener toda tu falda y de qué tamaño va a ser cada color. En mi caso voy a tener 12 centímetros de cada color. Completando los 12 centímetros aquí yo cambio de color, pero igual ahorita les muestro también. La parte de atrás es la que va a ser poquito más complicada porque como atrás va el cierre, pues esto tiene que ir separado. Entonces para eso primero vamos a tejer esta partecita hasta aquí, hasta la mitad, y después esta otra partecita de aquí, hasta que sea suficientemente grande el cierre. Una vez esté la abertura del cierre completa, que yo haré nada más 2 vueltas más, con 2 vueltas más ya me alcanza bien mi cierre. Entonces solo 2 vueltas más y entonces ya el tejido que hago sería igual que la parte de enfrente, tejido parejo. Pero primero voy a hacer esta parte de este lado y les muestro. A ver, así es como les digo que va a quedar. Esta es la parte de atrás, aquí está la abertura del cierre y vean, empecé la vuelta esta hasta aquí, aquí empecé a hacer mi abertura para la bolsa. Entonces empecé a tejer la parte blanca así hasta aquí, aquí ya tuve un cierre suficientemente grande y de este lado de igual manera inicié solo lo blanco, 2 vueltas hasta aquí. Y como vi que aquí ya tenía un cierre suficientemente grande, al cambiar de color inicié a tejer así de este lado y aquí a la mitad, simplemente al hacer este punto alto sin cortar hebra ni nada, seguí tejiendo este punto alto y lo tejí hasta este lado, hasta la mitad, y ya continué las vueltas una tras otra hasta tejer todo este pedazo, de igual manera que se tejió enfrente. En la parte de enfrente va así, de esa forma, todo parejo. Tejí igual 2 vueltas en color blanco desde que inicié mi separación para la bolsa. Vean, aquí se inició la separación para la bolsa, de aquí se tejió de este punto hacia acá y de este punto hacia acá. Entonces 2 vueltas en blanco y en adelante
cambié al color gris y seguí tejiendo. Como yo ya tengo todo lo grande de mi bolsa, como unos 10 centímetros más o menos. Si es una bolsa de niña, puede ser más pequeña para una falda de niña. Si es una falda extra grande o grande, puede ser más grandecita la bolsa. Ya ustedes vean, igual también metan su mano, vean que sí queda, porque todavía después de esta vuelta, en la siguiente vuelta que va a pegar, ya va a ser un poquitito más amplio. Entonces ustedes checan qué tan grande. Les digo, en mi caso tengo 10 centímetros. Y las mismas vueltas que tengo por este lado, las mismas que hice, las mismas llevo de este lado. Entonces yo ya tengo aquí mi tejido parejo. Vean, está bien parejito. Y lo que sigue es juntar las vueltas para ahora ya seguir tejiendo en redondo. Entonces, como llegué hasta aquí, hasta este lado, de aquí me voy a regresar tejiendo esta vuelta. Así voy a tejerla toda hasta acá. Y al momento de llegar aquí, de completar mi bolsa, en lugar de ya regresarme a tejer de nuevo aquí, voy a pasar directamente de este punto a este de acá para cerrar mi falda. Así de igual manera que la cerramos aquí, así la vamos a cerrar ahora alrededor. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta nueva vuelta que va a juntar todos nuestros lados para ya poder tejer la falda en circular. Iniciamos lo mismo, 3 cadenas y seguimos con punto alto y vamos a tejer el punto alto hasta que lleguemos a la orilla. Bien, una vez llegas a la orilla con el tejido, iniciamos de acá, ya llegamos hasta acá y para cerrar simplemente vuelves a tomar lazada y trabajas en el siguiente punto, que es este que está aquí, de la vuelta anterior, en este. Y en este hacemos nuestro punto alto y seguimos normal con punto alto por este lado. Así, todo con punto alto. Así vas a seguir tejiendo todo este otro lado, todo por aquí, hasta llegar de nuevo a la abertura acá para cerrar aquí este lado también. Y cuando ya llegamos a la orilla de este lado, ya solo queda cerrarla. Entonces en las 3 cadenas que hicimos al principio, aquí en la tercera, aquí metemos nuestra aguja y sacamos con un punto deslizado. Y entonces ahora ya vamos a empezar a tejer en redondo para continuar nuestra falda. Nada más que para que el tejido se vea parejo como acá arriba, cuando llegamos aquí hacemos de nuevo 3 cadenas para continuar y en lugar de continuar hacia este lado como veníamos tejiendo, vamos a girar y vamos a regresarnos tejiendo igual hacia este lado. Entonces las 3 cadenas fueron de este punto, vamos a tejer acá el primero, el segundo y así vamos a continuar otra vez de nuevo tejiendo todo hasta llegar de nuevo de este lado. Ya cuando llegas de este lado hasta aquí, hasta este último, que sería el último punto, ya cierras con un punto deslizado en la tercera cadena y haces lo mismo. Vienes tejiendo así hacia acá, vas a hacer las 3 cadenas y vas a empezar a tejer dando la vuelta y regresarte por donde vienes tejiendo. Es tejer al derecho y al revés. Y eso se va a hacer porque ya estamos tejiendo en redondo, ya vamos a completar toda nuestra falda en redondo, pero como acá veníamos tejiendo igual al derecho y al revés, al tejer en redondo tejemos solo al derecho y para que no se vea disparejo, aunque estemos tejiendo el redondo, vamos a ir girando un tejido hacia este lado, llegamos y cerramos la vuelta y regresamos hacia este lado, llegamos y cerramos la vuelta y regresamos hacia este lado. Y así vamos a tejer toda la falda hasta que completes lo largo necesario. En mi caso como unos 36-37 centímetros y ya lo que tú consideres que sea necesario de tu largo.
Cuando ya completes todo el largo de tu falda, vamos a tejer la bolsa. Yo todavía no la completo, ven, pero de una vez yo les voy a enseñar cómo se hace la bolsa para que ya cuando finalicen ustedes todo lo largo, ya la puedan hacer. Entonces para eso, aquí en la esquina donde juntan, van a tomar más hilo del color que ustedes quieran o del color que vayan a hacer la bolsa y vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Una vez tienen sus 3 cadenas, van a rodear todo con punto alto, incluyendo aquí en la esquina, y vas a girar y vas a llegar hasta acá, hasta cerrar de nuevo todo con punto alto. En donde tenemos un punto alto de la vuelta, ahí en ese hoyito hacemos un punto alto nosotros, normal. Esto es para la bolsa. Y en donde tenemos aquí como que pegan, allí hacemos otro igual punto alto normal. Y de nuevo, donde está el hoyito grande, porque ahí va un punto alto, hacemos otro, y donde hay como una intersección de vueltas aquí, justo ahí, hacemos otro más. Y así vamos a rodear todo hasta llegar de este lado. Cuando llegamos ya acá donde iniciamos, vamos a cerrar con punto deslizado. Y después vamos a hacer 3 cadenas y vamos a continuar tejiendo punto alto, un punto en cada punto, de forma redonda. Y así vamos a continuar por varias vueltas. A ver, tomamos las 2 hebritas. Y este sería nuestro primer punto de la segunda vuelta y así lo seguimos por toda la vuelta. Esto es por el lado al derecho. Hagan de cuenta que la falda va así y este es su lado derecho. Así es como va a ir su falda. Aquí va a ir el cierre y esto lo van a tejer al derecho y lo van a tejer así hacia afuera. Y una vez que está tejido ya lo metemos hacia adentro para que haga la bolsa. Entonces es nada más esto, estar haciendo puro punto alto en redondo, ir tejiendo las vueltas así en puro punto alto hasta que tengas un largo como de unos 10-15 centímetros, que quepa bien la mano así para que sea esa la bolsa. Cuando ya tejimos todo lo largo de la bolsa, yo aquí hice 17 vueltas. A ver, en centímetros tengo 14 centímetros. Entonces, pues es más o menos lo que cabe tu mano. Cuando ya terminas, al cerrar acá la última vuelta, haces un nudito y dejas la hebra un poquito larga y le pones tu aguja lanera. Para con esto lo vamos a cerrar aquí. Vean, aquí yo ya aventajé todo mi tejido, ya hice toda la parte negra y ya tiene todo el largor que yo necesito. Ya tiene mis 36 centímetros. Entonces con las bolsas se tejen así, si es que las van a hacer tejidas, porque también pueden hacer este cuadrito en tela. Ahorita les digo cómo hacerla en tela. Para esto entonces vamos a tomar nuestra aguja y vamos a ir pasándola por el primer punto de acá y el último punto de este lado. Y luego de regreso, el punto que sigue acá y el que sigue de este lado. Así, después de regreso, lo mismo. Y luego hacia acá. Y vamos a ir apretando. Y así vamos a cerrar toda la bolsa hasta llegar de este lado. Una vez que ya cerraste, que llegas todo hasta acá, ya queda bien cerrada la bolsa. Entonces aquí solo haces tu nudito y pierdes la hebra. Igual con la misma aguja lanera, tú ya pierdes la hebra. Y ya esta bolsa la metes así hacia adentro y ahí quedó. Te digo, si tú la quieres hacer de hilo, solo que de hilo queda un poquito más estorbosa. Para hacerla de tela, ahorita te explico cómo puedes cambiar y en lugar de tejer aquí todo con hilo, lo haces con tela. Para hacer tu bolsita en tela, de todas formas vas a tejer igual que como les enseñé, pero nada más 2 vueltas. Así aventajas con 2 vueltas
y haces una bolsita así de tela. Es simplemente hacer 2 cuadritos que son pues igual como de unos 15 centímetros y que aquí alcance a tapar. Y una vez que tienes la bolsa así, la vas a coser, la vamos a coser todo aquí alrededor. Para pegar la bolsa usamos hilo y aguja normal y solo vamos a colocarla así. Doblamos un pequeño pedacito y cosemos a mano todo aquí alrededor y después giramos y de igual manera de este lado doblamos y cosemos por aquí y con eso ya queda lista una bolsa de tela. Una vez que ya está cosido todo alrededor, ya solo lo metes y ahí queda el bolso de tela, así. Ahora vamos a cerrar estos huequitos que nos quedaron aquí. Para eso vas a tomar tu aguja lanera y le vas a poner una hebra blanca o del mismo color que hayas tejido acá arriba, y esto lo vamos a voltear por el lado del revés. Ya que lo tengas ya bien acomodado acá por el lado del revés, vamos a subir y todo lo que es esta partecita que tejimos aquí la vamos a pegar hacia este lado. Así que por aquí, de este lado donde puedan, encajan su aguja y van a hacer un nudito. Van a dejar la hebra larga para después perderla. Van a asegurar bien aquí con un nudito. Ya si ustedes quieren, sencillo o doble para que esté bien seguro. Y ahora sí, vamos a ir cosiendo. Vamos a agarrar una hebra de acá y una de acá abajo. La que sigue y una de acá abajo también. Y así vamos a coser hasta llegar acá. Una vez que ya llegas hasta acá, que ya queda bien cerrado, aseguras aquí de nuevo con un nudito. Y aquí tienes dos opciones: ir cerrando de a uno por uno o cerrar todos juntos. Ya tú decides. Si va a ser de a uno por uno, aquí nada más escondes el pedacito de hebra y lo cortas y después escondes este. Si no, pues inicias cerrando este, así como cerramos este, lo cierras y en lugar de cortar la hebra, la escondes, la pasas por aquí hasta acá y cierras el que sigue. Y de nuevo, escondes la hebra por aquí, hasta llegar al que sigue y cerrarlo también. Y de esta manera ya cierras todos los hoyitos que dejamos. Y es prácticamente todo. Una vez terminas de cerrar todas, terminas tus bolsas, escondes todas las hebras que te sobren de todo lo que hayas tejido, vas dejando hebras, todas las escondes con la aguja lanera y ya es solo cuestión de poner el cierre. Estamos por el revés, ve, aquí están las costuritas, entonces así por el revés lo vamos a coser. Vamos a tomar esta punta, la vamos a doblar y la vamos a pegar aquí para que por el derecho quede bien pegadito aquí la costura al cierre. Y así lo vamos a coser por el lado del revés, todo el cierre hasta llegar acá. Y de igual forma vamos a doblar aquí y vamos a coserlo igual para que quede pegadito. Todo esto, como les digo, es por el lado del revés. Y una vez cuando lleguen con las dos costuras acá abajo, ya lo cierran y le dan las últimas puntadas donde quede. Y con eso ya tienen su falda terminada. Ya ustedes deciden con bolsa de hilo o con bolsa de tela.
A todas las que llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún tutorial y compartan. Nos vemos en otro video.